Bien, iniciamos entonces. Entonces hoy día hemos quedado en que vamos a hablar sobre los fluidos ideales. ¿Está bien? Entonces este tipo de fluidos, como ya había indicado, ya se caracteriza ya porque no ya existen pérdidas de energía. Ya, entonces vamos a colocar eso. No existen pérdidas de energía. De energía. ¿Ya? Entonces estas pérdidas de energía normalmente se reflejan en la pérdida de presión, ¿ya? En una tubería. ¿Ya? Entonces no existen pérdidas de energía en los fluidos ideales. ¿Está bien? Entonces, entre las características también de estos fluidos ideales, vamos a indicar que eh, es un es un fluido incompresible. Vamos a ver, incompresible, o sea que no se puede comprimir, ¿no? Entonces, en este caso, hacemos referencia, ¿ya? Como de costumbre, a lo que es un fluido líquido, más o menos, ¿ya? Incompresible, también podemos decir que es un flujo constante, ¿ya? Y algo también, algo importante, que es un fluido, ¿ya? Donde no se considera la viscosidad del fluido. ¿Está bien? Del fluido. Entonces no se considera la viscosidad del fluido. Bien. Eso es, estimados jóvenes. Ya entonces, por ejemplo, cuando hablamos de fluidos ideales, también tenemos que hacer referencia a que estamos hablando de la ecuación de la energía, que es la ecuación, ¿ya? De Bernoulli. Entonces vamos a decir, aquí vamos a hablar ahora de la ecuación, ¿ya? De Bernoulli. De Bernoulli, ¿ya? Entonces esta ecuación, ¿ya? Vamos a marcar con cortito, porque si vamos a ver eso de ahí, ya, ecuación de Bernoulli. ¿Está bien? En la anterior clase ya habíamos visto de qué forma nos ayuda la ecuación de la continuidad, ¿no? A poder entender el tipo de flujo en una tubería, ¿ya? De qué forma se mueve el agua en una tubería. Ahora vamos a entender un poco más de cómo nos ayuda a entender ese tipo de movimiento del agua en una tubería, ¿no? Con la ecuación de Bernoulli, ¿no? Entonces, ecuación de Bernoulli y ecuación de continuidad vienen agarrados de la mano. Y ahí vamos a ir viendo por qué, ¿ya? Entonces, como hemos definido esto de la ecuación de Bernoulli, ¿ya? En sí nos habla de la energía que tiene un fluido dentro de una tubería, ¿ya? Por ejemplo, la tubería puede ser esta de acá. Vamos a colocar un pequeño ejemplo, ¿ya? Una pequeña tubería. Esto lo que vamos a hacer un poquito más aquí abajo. ¿Sí? Esto. De esta forma. Entonces, ya, esto. Entonces vamos a considerar que esto es una tubería. Entonces la de acá es como si hubiésemos hecho un corte ya en la tubería, ¿no? Porque esta tubería tiene una continuidad mucho más grande, ¿no? Es un tubo mucho más largo, ¿no? Y aquí tenemos que decir que hemos hecho un corte y simplemente estamos estudiando esta sección de la tubería. ¿Está bien? Entonces, un punto en una tubería, ya vamos a decir, ¿sí? Un punto, entonces se dice que tiene energía, ¿ya? Y esto de la ecuación de Bernoulli nos habla del principio de conservación de energía, ¿no? Y ahí esto ya más que todo hace referencia a lo que es la energía cinética, energía potencial, ¿ya? Y la energía de flujo. Está bien que ya aquí ya lo vamos a más o menos lo vamos a ver resumido, ¿no? Esta ecuación de la energía. Por ejemplo, la energía en este punto 1, la energía en el punto 1, vamos a colocar aquí, energía en el punto 1, ya viene entonces algo resumido, entonces donde este punto 1 va a tener energías, ya, este Z1 vamos a decir que es su energía de posición, vamos a ver eso, más la energía de presión, que viene esto definido por la energía de flujo.
Entonces, energía, ¿ya? O energía de presión más ya la energía de velocidad, que ya viene por la energía cinética. ¿Sí? Entonces, sobre 2 veces la gravedad. Ya, entonces la energía en este punto 1 va a tener estas tres componentes. ¿Ya? Y normalmente esto de las energías en tuberías se los llama alturas. ¿Ya? Alturas. Entonces, por eso que cada una de estas ya va a estar definida como altura. Entonces, cada una de estas ya va a tener unidades de metros. Ya, metros, porque son consideradas o llamadas también alturas, ¿ya? De energía. Ya, altura, ¿no? Entonces, este de acá, este punto 1 de acá va a tener altura de posición, también va a tener altura de presión, entonces también va a estar en metros, y también va a tener una altura de velocidad. ¿Está bien? Entonces, va a ser la energía en este punto 1. ¿Ya? Puede existir otro punto 2, ¿ya? Otro punto 2, ¿no? Donde también va a tener todo esto, simplemente que va a ser de distintos valores, ¿ya? Como dice aquí, ¿no? En este caso estamos viendo los fluidos ideales, entonces no existe ningún tipo de pérdida de energía, ¿no? Entonces, para fluidos ideales, una línea de energía que vamos a ir graficando ahora no va a llegar o no va a tener ninguna variación, ¿ya? Pero cuando hablamos de fluidos reales, ahí sí va a haber una variación. Ya vamos a ir bien entonces. Ahora vamos a ir graficando lo que es la línea de energía, ya en relación a estos dos puntos de acá. Entonces, una línea de energía simplemente es una línea imaginaria, así de esta forma, ¿no? Entonces, en este caso, esta línea de energía, fíjense que no tiene ninguna variación, es una línea continua, ¿no? Sin ninguna variación, ¿ya? Entonces, esto vamos a decir que es nuestra línea de energía, ¿ya? Y esta línea de energía está compuesta de estos tres componentes, ¿ya? De estos tres componentes, es como decir, esta línea representa la energía que tiene este punto 1, o también puedes representar la energía que tiene este punto 2. ¿Está bien? Entonces, vamos a ir graficando cada una de estas alturas, ¿ya? A partir, o en este caso, en este diagrama, ¿ya? Y poder entender esto más de la línea de energía. ¿Está bien? Entonces, para poder graficar cada una de estas alturas, entonces lo que hago es plantearme un nivel de referencia. Entonces, en este caso voy a plantearme este nivel de referencia. ¿Está bien? Este va a ser mi nivel de referencia. ¿Está bien? Entonces, a partir de un nivel de referencia, fíjense, este punto 1 hemos dicho que tiene altura de posición. ¿Está bien? Y la altura de posición será esta de acá, ¿ya? Esta alturita que tenemos aquí, esta altura de acá, es la altura de posición, y esto se llamará Z1. ¿Está bien? Para el punto 2, fíjense que también tiene su altura de posición, y en este caso se llamará este Z2, ¿ya? Y para cualquier punto que hubiese, ¿no? Siempre y cuando que esté justo en el centro de la tubería, ya en el medio de la tubería, también va a tener una altura de posición Z. ¿Está bien? Entonces esto es altura de posición. ¿Está bien? Ahora, acá vamos a tener lo que viene siendo la altura de presión. Entonces esto vamos a ir diferenciando con otro colorcito. Entonces tenemos una cierta altura de presión. Entonces esto es de la presión ese punto 1 sobre el peso específico. ¿Está bien? Entonces lo que va a pasar aquí, fíjense que el diámetro de cada tubería, fíjense, este diámetro no es el mismo que este diámetro de acá, ¿no? En este caso puede ser que sea el mismo, fíjense, justo por acá está haciendo el cambio, ¿no? Entonces voy a borrar un poquito esto y voy a decir que es justo ahí, es la misma tubería, ya justo ahí es la misma tubería. ¿Sí? Justo aquí sigue siendo la misma tubería que acá, ¿no? Pero justo en este punto 2 ya no es la misma tubería, fíjense que ha cambiado de diámetro, se ha vuelto mucho más pequeño,
¿no? Entonces la presión aquí va a disminuir un poco, ¿ya? Va a disminuir. Entonces aquí la presión disminuye un poco, ¿ya? Entonces aquí la presión se reduce un poco. Y vamos a considerarlo un poco así. Y ahí esta es la presión en el punto 2 sobre el peso específico, ¿ya? Bien, continuando, entonces vamos a tener lo que viene siendo lo último, que es la altura de velocidad. ¿Está bien? Ahora aquí, justo en este punto que no hemos colocado ningún valor numérico, entonces vamos a decir que la altura va a ser la misma que está acá, ¿no? Porque es el mismo diámetro, fíjense, este es el mismo diámetro, entonces acá es mismo diámetro, entonces la altura de presión será la misma. ¿Está bien? Sí, ¿no? Bien, ahora nos falta definir lo que es la altura de velocidad. Entonces, desde muy lejos, ya desde muy lejos, como he dicho, esta es una continuación, ¿no? La velocidad, desde acá, ya justo vamos a decir por aquí ya es el inicio, pero esto es muy lejos, ¿ya? Muy atrás, la velocidad parte ya desde un punto cero, ¿ya? Siempre parte de un punto cero, ¿no? La velocidad nunca está, no va a empezar nunca con una velocidad, ¿no? O sea, cuando partimos del reposo, no sé si este punto estamos diciendo que es el inicio, ¿no? La velocidad va a partir de cero, ¿no? Por más de que le demos una bomba o algo, ya entonces si está en reposo y empieza a generar movimiento, entonces la velocidad, fíjense que aquí parte de cero, ¿no? Y va creciendo a medida que va moviéndose o tiene movimiento el agua, ¿no? ¿Ya? Pero para este corte que ya hemos realizado para esta sección, ¿no? Para este corte de sección, entonces la velocidad ya va a tener una altura, ya que va a ser esta de acá, fíjense, ¿no? Y esto de acá hasta la línea de energía ya es mi alturita de velocidad, velocidad en el punto 1 sobre 2 veces la gravedad. Entonces esto es la altura de velocidad, entonces velocidad 1 elevado al cuadrado. Ya lo mismo acá, lo mismo aquí, que va a ser velocidad, simplemente velocidad elevado al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, ¿ya? Eso es. Aquí simplemente era presión sobre el peso específico. Bien, entonces justo por aquí, fíjense cómo está seduciendo la tubería, ya esta velocidad ya tiende a crecer, ya justo acá, donde dice cambio, ¿no? Fíjense, hasta aquí está el cambio, ya entonces la velocidad está creciendo, justo este tramito, fíjense, este pequeño tramo, ¿no? Y cuando llegas, o cuando se llega al diámetro, entonces, como es un mismo diámetro, la velocidad se mantiene constante, ya, y la altura de velocidad llega a ser este de acá, ya. Entonces aquí va a ser velocidad en el punto 2 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Y fíjense que la línea de energía en cada punto no se ha llegado a perder nada en absoluto, ¿no? Simplemente ha habido cambios. Fíjense que de un diámetro mayor a un diámetro más pequeño que el anterior, ¿no? La presión que tiene entonces se reduce, pero ¿no? La velocidad incrementa, ¿no? Entonces aquí era una velocidad mucho más pequeña y aquí la velocidad o la altura de velocidad ya es mucho más grande, ¿verdad? Y la presión en el diámetro mayor es mucho más grande, en el diámetro menor la presión es mucho más pequeña, ¿no? Entonces va a haber esos cambios, nada más, ¿no? Pero no se llega a perder ninguna de las energías. ¿Está bien? En cuanto a cuando hablamos de fluidos reales, sí hay una pérdida, entonces la línea de energía ya no llega a ser esta, la línea de energía llega a ser de esta forma más o menos, ¿ya? De este punto entonces puede ser así, ¿ya? De esta forma, entonces toda esta alturita que tuviésemos de diferencia es la pérdida de energía. Ya eso lo vamos a ver un poco mejor el día viernes, ¿sí? Entonces esto es un gráfico. Cuando nos pide entonces grafique la línea de energía, entonces es esta, ¿ya? Entonces la línea de energía tiene estas componentes, ¿ya? Entonces línea de energía tiene estas componentes, ¿está bien? Entonces aquí vamos a colocar estas componentes, ¿ya?
Y también se habla mucho de lo que es la línea piezométrica. ¿Sí? Entonces aquí línea piezométrica. ¿Ya? La línea piezométrica simplemente contiene a la altura de posición y la altura de presión. ¿Está bien? En todo caso, entonces, la línea piezométrica sería esta de acá. Estoy marcando con verde, ya estoy sobremarcando, ¿no? Este de acá y este de acá, ¿no? Y esto sería la línea piezométrica. ¿Está bien? Porque solo contiene a lo que es la altura de posición, que es esta de acá, más la altura de presión, ¿no? Que es esta de acá. ¿Ya? Y esto se llama línea piezométrica. ¿Ya? Entonces, esto no se olviden, jóvenes. Si es que se les pide graficar, no líneas de energía en cualquier tubería, entonces tienen que entender que está compuesto de estos tres y la línea piezométrica de estos tres. ¿Ya? Eso es. Bien. Entonces, a ver, nos vamos a disponer a resolver un pequeño ejemplo, ¿ya? De un ejercicio. ¿Ya? Entonces, a ver. Bien, entonces vamos a tener esta tubería. Nuevamente les digo que aquí se hace un corte, es como un corte esto, ¿no? Y se toma esta sección, ¿ya? Es una sección de la tubería, ¿no? Ya la tubería tendrá una continuidad mucho más larga, ¿ya? Y de acá también está viniendo desde mucho más lejos, ¿ya? Entonces, simplemente, como les digo, para que se entienda mucho mejor, esto de acá es un corte de tubería. Ya estamos haciendo el análisis simplemente en una pequeña sección. ¿Está bien? Bien, entonces nos dice el ejemplo. Ya nos dice este ejemplo. Nos dice entonces, por la siguiente tubería circula un caudal de 3 litros por segundo. ¿Está bien? Nos dice que por la siguiente tubería circula un caudal de 3 litros por segundo, caudal de agua. ¿Sí? Bien, nos dice que para el primer punto o para el primer tramo, ¿ya? O sea que vamos a dividir esto en dos tramos. Para el primer tramo nos dice que el diámetro de la tubería es de 2 pulgadas, ¿ya? Entonces el diámetro de la tubería, entonces 2 pulgadas, y 2 pulgadas se representa de esta forma. ¿Está bien? Entonces 2 pulgadas con dos comillas, ¿ya? Con comillas entonces en el valor. Entonces esto significa 2 pulgadas. Ya cuando les aparezca un valor de esta forma, esto cuando tienen solo una comilla entonces es pie, ¿ya? Es pie, ¿no? Entonces en algunos libros se maneja de esa forma, no en otros directamente 2 pulgadas, entonces tiene 2 inch, o si no simplemente 2 PLGs, ¿no? 2 pulgadas, ¿no? Pero también se representa de esta forma. ¿Está bien? Eso es entonces 2 pulgadas el diámetro 1. También nos dice que en el punto 1 se tiene una presión, ¿ya? De 2 bares. Entonces 2 bares. La presión en el punto 1. ¿Bien? Y nos pregunta entonces, ¿cuánto será la velocidad en el punto 1? ¿Cuánto será la velocidad en el punto 1? ¿Sí? Bien, entonces para el diámetro, no, para el tramo 2, perdón, para el tramo 2 nos dan entonces datos de diámetro. Entonces nos dice que el diámetro en este tramo 2 es de 1 pulgada. ¿Sí? La presión en este tramo 2 no se conoce, entonces es lo que nos pide que saquemos o que hallemos. ¿Está bien? ¿Cuánto será? Y finalmente nos pide la velocidad en este tramo 2. ¿Cuánto será? ¿Está bien? Bien, entonces es esto. ¿Ya? Entonces también lo primero que debemos hacer, ¿ya? Es ver lo más fácil, ¿no? Fíjense que acá nos pide simplemente velocidad, ¿no? Entonces directamente, entonces lo puedo hacer simplemente, ¿no? Y para cada uno de estos dos puntos, ¿no? Por continuidad, entonces por continuidad, como os he dicho, esto de la continuidad y la ecuación de Bernoulli vienen agarrados de la mano. Entonces, primeramente, por continuidad, entonces puedo decir que
el caudal en el punto 1 va a ser igual al caudal en el punto 2, ¿ya? Entonces el caudal que tengo es igual al caudal en el punto 1 y también es igual al caudal en el punto 2. Entonces esto es por la ecuación de la continuidad, ¿no? Entonces como ya tengo el caudal, ¿no? Entonces lo que puedo hacer es simplemente hallar las velocidades, ¿no? Mucho más fácil lo tengo, ¿no? Entonces puedo decir que el caudal 1 es igual a la velocidad 1 multiplicado por el área 1, ¿verdad? Y del otro lado también tengo que el caudal 2 es igual a la velocidad 2 multiplicado por el área 2, ¿verdad? Entonces lo tengo fácil, ¿no? Entonces despejo simplemente lo que es velocidad. En este caso velocidad 1 será igual al caudal sobre el área, ¿no? ¿Verdad? Entonces esto va a ser caudal 1 área 1, ¿está bien? Y por aquí por el otro lado lo mismo, velocidad 2 será igual al caudal 2, ¿no? sobre área 2, ¿ya? En este caso no tiene sentido ya llamarles caudal 1 caudal 2, directamente le vamos a decir caudal, ¿está bien? El caudal, porque el caudal 1 o el caudal 2 sí es igual al caudal, ¿no? Entonces es eso, ¿está bien? Bien, entonces por favor saquen la velocidad para cada uno de los casos. ¿De qué forma sería? ¿Cómo se reemplazan de esta forma? ¿Ya? En este caso fíjense que tengo el caudal, ¿no? Que es 3 litros por segundo. Entonces acá la velocidad siempre ya lo vamos a sacar en metros por segundo, siempre, ya es la velocidad que se maneja más, no se maneja ni siquiera pulgadas por segundo o pies por segundo, kilómetros por segundo o por hora, no, ya siempre, ya lo que más se maneja, entonces siempre metros por segundo en las velocidades, ya. Bien, entonces lo que puedo hacer ya es una rápida conversión, ya una rápida conversión que sería cuando tengo en litros, ya siempre cuando tengan en litros, yo directamente puedo hacer así, 3, el valor que tengo, cualquier valor que tenga. Ya si esto fuera 30, coloco 30. Si fuese 27, coloco 27. Ya 3 por 10 a la menos 3. Ya, entonces a cualquier valor que tengan, siempre denle este valor. Si fuese 30, entonces coloco 30 por 10 a la menos 3. Y esta conversión es muy rápida. ¿Ya? Entonces esto ya está en metros cúbicos por segundo. Entonces todo lo que tenga en litros por segundo lo puedo hacer la conversión rápida de esta forma, ¿ya? Entonces tengo el caudal dividido entre el área 1, ¿verdad? Entonces el área 1 va a ser pi cuartos multiplicado por entonces el diámetro elevado al cuadrado, ¿no? Entonces el área, en este caso tengo 2 pulgadas, ya 2 pulgadas, y en este caso una conversión tiene que ser multiplicada directamente cuando tengo pulgadas multiplicado por 0.0254, ¿ya? Y recién lo elevo al cuadrado, ¿está bien? Entonces de esta forma esto ya lo estoy convirtiendo en metros, ¿está bien? Entonces esta velocidad 1, ¿cuánto será? Velocidad 1 será igual, por favor lo pueden calcular, ¿cuánto será? A ver, la velocidad 1 bien, entonces para la velocidad 2 de la misma forma, y el caudal entonces en este caso es el mismo, 3 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por segundo, ¿no? Y esto va a ser sobre el área 2, ¿está bien? Entonces área 2, en este caso pi cuartos por, en este caso es una pulgada, ¿no? Entonces una pulgada multiplicada por 0.0
254. Y ahí esto ya está en metros, entonces elevado al cuadrado. Entonces, ya, entonces, ¿cuántos los valores, estimados jóvenes? Volumen 1 me sale 1.48. Ya la velocidad 1, ¿no? 1.48, perfecto. Entonces esto está en metros por segundo. ¿Sí? Entonces aquí vamos a tener metros cuadrados con metros cúbicos. Va a quedar metros y segundos simplemente. Y ahí esto es la velocidad 1. ¿Está bien? La velocidad 2, ¿cuánto entonces le sale? La velocidad 2 me sale 5.92. Ya, eso es 5.92. Entonces esto es igual metros por segundo, ¿no? Entonces acá lo que tienen que entender también, ¿ya? Es que en un diámetro mayor la velocidad es mucho más pequeña, ¿no? Lo que habíamos definido aquí con la línea de energía, fíjense que su velocidad en un diámetro grande es muy pequeña, ¿no? Es más pequeña que esta de acá, ¿no? Fíjense que aquí la velocidad es mucho más grande, ¿ya? Y eso está demostrado igual acá, ¿no? Con los valores, ¿no? La velocidad en esta sección de diámetro grande es 1.48 y la velocidad en este que tiene diámetro pequeño es mucho más grande, ¿no? 5.92. Ya, entonces siempre diámetro mayor tiene menos velocidad y el diámetro menor tiene mayor velocidad. Ya muchas veces pregunta el ingeniero la diferencia entre estos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo tengo un diámetro más grande y el otro más pequeño? ¿Qué pasa en el grande, más o menos, ¿no? Entonces la velocidad es mucho más grande y muchos, porque es muy grande esto, entonces pensamos que la velocidad es más grande acá, ¿no? Pero la velocidad es mucho más grande aquí, ¿no? Y tiene explicación, ¿no? Aquí el caudal de 3 litros va tranquilamente, ¿no? Pero aquí tiene que ser un esfuerzo para que pase toda esa cantidad de 3 litros, ¿no? Al mismo tiempo, ¿no? Porque el caudal 1 tiene que ser igual al caudal 2. Entonces, para que pase toda esta cantidad, ¿no? Entonces tiene que pasar con mayor velocidad, ¿no? Y de esa forma se llega a cumplir la ecuación de la continuidad. ¿Está bien? Entonces ya tenemos lo que es la velocidad 1 y la velocidad 2. Ahora entonces nos pide que calculemos lo que es la presión en el punto 2. ¿Ya? Entonces, lo que yo hago es aplicar energías. ¿Está bien? Entonces voy a copiar este dibujito aquí abajo. ¿Ya está bien? Tengo un cachito para simplemente para copiar. No me giré. Hay que retroceder un cachito. Bien, ahora sí. Bien. Entonces, aquí está nuestra tubería, ¿no? Ahora lo que hago es aplicar energías. Puedo decir que las energías en el punto 1 ya son iguales a la energía en el punto 2, ¿ya? Y esto lo digo por esto de acá, ¿ya? Porque la línea, fíjense, la línea de energía al final no importa, sin considerar nada de estos tres puntos, fíjense que la línea de energía ya para este punto, fíjense, ya sin considerar, o sea, no estoy considerando esto de acá nada, ¿no? Va a ser igual a la línea de energía en este punto 2, ¿no? Entonces, es por eso, ¿ya? Entonces la energía en el punto 1 es igual a la energía en el punto 2. De esa forma se considerando eso, ¿ya? Entonces, ¿de qué componentes va a estar conformada la energía en el punto 1? Entonces ya conocemos, va a ser entonces altura de posición más la altura de presión, ¿verdad? Más la altura de velocidad en el punto 1.
y esto va a ser igual a las energías que hay o la energía que hay en el punto 2. Entonces esto va a ser Z2, ¿no? Que es la altura de posición, más la altura de presión, el punto 2, y más la altura de velocidad. Es eso. ¿Sí ven? Es eso. ¿Ya? Entonces, lo que puedo hacer para facilitarme, tengo que ir viendo qué datos tengo. Fíjense que para altura de posición no tengo datos, ¿no? O sea, no tengo cuánto mide desde acá, desde un punto hasta acá. No tengo las cotas de cada punto. Si tuviese las cotas de los puntos, entonces podría tener el Z, ¿no? Pero en este caso no tengo, ya no tengo. Entonces lo que puedo hacer, fíjense qué datos tengo. Tengo velocidad y tengo presión para el punto 1, ¿no? Para el punto 2 tengo velocidad, lo que falta es presión, ¿no? Y es lo que quiero ya. Bien, entonces lo que puedo hacer para facilitar esto ya es plantear mi nivel de referencia justo al centro, ¿ya? Justo en el centro, ¿no? Donde está, aquí lo voy a marcar el punto 2 porque ya el punto 2, ¿no? Lo estoy planteando entonces mi línea de energía justo en el centro de esto, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con esto? ¿Cuánto va a ser su altura de posición? Entonces su altura de posición, en este caso para los dos, entonces se va a hacer 0, ¿no? Porque no hay altura de posición. Ya, entonces de esta forma me soluciono esto de la altura de posición, ¿no? Ahora veo qué es lo que quiero hallar. Lo que quiero hallar es la presión en el punto 2. ¿Cuánto de presión hay? ¿No? Me fijo, presión en el punto 1, ¿tengo o no tengo? Sí tengo. Velocidad 1 también tengo. Y la velocidad 2 también lo tengo, ¿no? Entonces lo que no tengo es la presión en el punto 2. Entonces simplemente lo que hago es despejar. ¿Ya? Entonces despejo la presión en el punto 2. Y si quieren lo puedo hallar en términos de altura. ¿Ya? Si quieren lo puedo hallar en términos de altura. Y después lo podemos llevar a términos de presión. Ya, entonces, a ver, despejo entonces la presión en el punto 2. Entonces, esto, la altura de presión en el punto 2 como altura, y esto es igual a esto de acá. Simplemente lo que estás haciendo aquí, este de acá pasa al otro lado a restar. ¿Ya? Entonces esto de acá pasa al otro lado a restar. Entonces pasa con signo negativo, ¿verdad? Ya. Entonces la altura de presión en el punto 2 va a ser igual a la presión en el punto 1, o puede ser la altura de presión en el punto 1. Lo que yo tengo simplemente es presión, no tengo altura de presión, ¿no? Entonces tengo presión y me dice que es 2 bares, ¿ya? Entonces tengo que hacer una conversión acá, una pequeña conversión. Entonces esto, vamos a hacer una conversión aquí abajo, ¿ya? Entonces hacemos una conversión. ¿Está bien? Entonces hacemos una conversión de la presión. ¿Está bien? Nos dice 2 bares, ¿ya? Entonces podemos decir acá que 1.01 bar, ya 1.01 bar tiene 10.330 kilogramos fuerza por metro cuadrado. Ya, entonces es una pequeña conversión, ¿no? Para lo que es la presión. ¿Ya? Ahora, muchas veces también estos 2 bares se lo puede llevar directamente a lo que es altura de presión. Ya se lo puede llevar de esa forma. ¿Ya? Pero para no confundir un poco esto, entonces simplemente lo haremos
lo estamos llevando una presión a otro término de presión, ¿no? Fuerza sobre área, ¿ya? Entonces esta conversión, ¿cuánto sería el resultado, por favor? ¿Cuánto sería el resultado de esa conversión? A ver. 20.455,45. Eso es, 20.455.4, han dicho, ¿no? 4 por ahí, ¿no? Sí. Entonces esto tiene las unidades de kilogramos por metro cuadrado, ¿sí? Y eso es, ya kilogramos por metro cuadrado, ¿no? Ahora acá, como me dice aquí, ¿no? Presión en el punto 1 sobre el peso específico. Entonces aquí nos decía que estaba pasando agua, ¿no? Entonces el peso específico del agua, ¿ya? En este caso tendríamos que considerar el peso específico de 1000 kilogramos fuerza, ¿ya? 1000 kilogramos fuerza por metro cúbico, ¿ya? Para simplificar esto, ¿no? De acá con kilogramo fuerza, ¿ya? O si no, tuviésemos que llevar esta presión 1 a pascales, ¿no? Y considerar el otro peso específico que se tiene del agua, ¿no? Que se conoce mucho más, que es de 9810 newtons por metro cúbico, ¿no? Entonces, pero esto tendría que estar en pascales, ¿ya? En este caso, mucho más práctico es considerar 1000 kilogramos por metro cúbico. ¿Ya? Entonces, presión 1, nos dice entonces, yo noto yo esto de la presión 1, aquí está, presión 1 sobre el peso específico, dice entonces, sobre el peso específico, que en este caso es 1000, ¿no? Estoy copiando todo. Eso, ¿está bien? Más la velocidad en el punto 1 elevado al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, ¿no? Entonces esto lo vamos a ver un poquito más a ver, o si no, estos los subiéramos más arriba, por aquí. Entonces aquí tenemos más la velocidad 1. La velocidad de 1 era 1.48, ¿no? Entonces aquí va a ser más 1.48 elevado al cuadrado, ¿verdad? Y puedo colocar, como tengo un mismo denominador que es 2 veces g, entonces puedo colocar directamente acá menos la velocidad 2, que era 5.92, menos entonces 5.92 elevado al cuadrado, ¿verdad? Y todo esto sobre 2g, que es más 2 por 9.81, ¿no? 2 veces la gravedad, ¿no? Entonces la gravedad 9.81, ¿ya? Entonces las unidades que vamos a tener aquí, ya para cada uno lo voy a anotar. Entonces va a ser, fíjense que es velocidad 1 elevado al cuadrado. Entonces aquí vamos a tener, para este caso de acá simplemente, no, porque aquí están sus unidades de estos, ¿ya? Para estos de acá va a ser metro al cuadrado, lo que va a quedar sobre segundo al cuadrado, ya, para estos de acá, ¿no? Y aquí nosotros tenemos unidades de la gravedad, que es metros por segundo al cuadrado, ¿no? Ya, entonces este resultado numérico, ¿cuánto es? Y ahorita vemos el análisis de las unidades, ¿ya? Entonces el numérico, ¿cuánto es? A ver, ¿cuánto sería entonces el resultado en números de todo esto?
Entonces, a ver cuánto sería. $18.78. Eso es, perfecto, 18.78. Bien, ¿y esto en qué unidades estarían? A ver, ¿en qué unidades estaría? ¿Qué unidades estaría? No, entonces, como hemos dicho que esto es una altura de presión, todo es que esté la presión sobre el peso específico, ya entonces esto tendría que estar en metros. Ya, fíjense acá, ¿no? Fíjense acá. Entonces tenemos kilogramos con kilogramos, se nos van. Y fíjense, metro cuadrado con metro cúbico, ¿no? Metro cuadrado con metro cúbico. De aquí se va el metro cuadrado con metro cuadrado, nos va a quedar simplemente aquí un metro, ¿no? Con metros acá, ¿no? Como está dividiendo acá, sube arriba y queda metro. ¿Ya? Por este lado entonces tendríamos en metros. ¿Ya? Y por el lado de las alturas de velocidades, ¿ya? Para cada caso estaría con estas unidades, ¿no? Al elevarlo al cuadrado nos queda metro cuadrado segundo cuadrado, ¿no? Ya entonces acá simplificando unidades, entonces acá tengo esto con esto, fíjense, metro cuadrado con metro se va, entonces me queda simplemente metros, y metro, o diré segundo al cuadrado con segundo al cuadrado se dividen, entonces queda uno, entonces se simplifica, simplemente me queda metro. Entonces por este otro lado también tendríamos las alturas en metro, ¿ya? Entonces por eso que se le llama altura de velocidad, altura de presión, ¿no? Entonces ahorita esto es una altura de presión, ¿ya? Y si quisiera la presión en el punto 2, ¿ya? La presión directa en el punto 2, entonces simplemente lo que hago es despejar este peso específico, ¿está bien? Y esto lo despejo, entonces nada más. Y esto es 18.78 metros, ¿verdad? Multiplicado por, está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar, entonces multiplicado por 1000 kilogramos fuerza por metro cúbico, ¿no? Que es el peso específico del agua, ¿no? Entonces la presión en el punto 2, ¿cuánto sería considerando de esa forma, estimados jóvenes? A ver, ¿alguien? ¿Cuánto sería entonces? $18.780 kilogramos fuerza sobre metro cuadrado. Eso es 18.780 y kilogramo, perfecto, estas las unidades nunca se olviden, ¿ya? Kilogramo por metro cuadrado, ¿no? Y es unidad de presión, fuerza sobre área, ¿no? Y está correcto. ¿Ya? Y eso ya sería el resultado para la pregunta que nos piden, ¿no? Que es en el punto 2, ¿cuánto es la presión? ¿No? ¿Ya? Y de esta forma hacemos uso de lo que es la ecuación de Bernoulli. Ya no vamos a dar tanto énfasis a lo que es estos ejercicios porque son muy simples, ya, por esto es ecuación de Bernoulli nada más, ¿no? Lo que sí tenemos que ver ya es fluidos reales, que es lo más importante. Ahí vamos a hacer mucho más ejercicios, ya. Entonces esto es para que se acuerden un poco, esto ya hemos visto en física, ¿no? Ya, pero es para que se acuerden, porque sí se hace un poco, al pasar los años, entonces se hace un poco, nos vamos olvidando, ¿no? Entonces es para que recuerden los fluidos ideales. ¿Está bien? El día viernes entonces vamos a hacer mucho más ejercicios, pero va a ser de los fluidos reales. Ya vamos a entrar a lo que son fluidos reales y vamos a definir mucho más, con más amplitud, ya, ese tema. Ya vamos a expandir mucho más ese tema, ya, pero tiene que ver también con este tema, ¿no? Es por eso que lo estamos viendo ahora esto. ¿Está bien, jóvenes? Bien, entonces, ¿tienen alguna duda? Si tienen alguna duda lo pueden hacer, ¿ya? Y si no, entonces nos estaríamos viendo el día viernes. ¿Está bien, jóvenes? Una pregunta. Sí.